Gabón, buenas noches, señoras y señores. Comenzamos una nueva edición de temas de actualidad. ¿Cuál es nuestra intención? Conocer cuáles son las prioridades, los ejes del nuevo curso político en Euskadi. ¿Cómo lo vamos a hacer? Reuniendo en torno a esta mesa a portavoces de los partidos políticos con presencia en el Parlamento Vasco. Y además queremos saber si las prioridades de nuestros invitados, de nuestros políticos, coinciden con las que tenemos nosotros, ciudadanos de a pie. Esta es la presentación. Conocemos ahora a nuestros invitados. Empezamos en primer lugar por el partido mayoritario en el Parlamento Vasco, el PNV, Josune Gorospe. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. A su lado se encuentra el socio en el equipo, en el gobierno autonómico, el Partido Socialista, José Antonio Pastor. Gabón, buenas noches. ¿Qué tal, Gabón? Nos vamos al otro lado de la mesa para presentar a los grupos de la oposición. Iker Casanova, de Euskal Herria Bildu. Gabón, buenas noches. Hecho, Gabón. Lander Martínez, del Elkarrekin Podemos. Gabón, buenas noches. Hecho, Gabón. Bienvenido por primera vez a este programa. Y Nerea Llanos, del Partido Popular. Gabón, buenas noches. Gracias, Gabón, gracias por estar aquí. La primera intervención le toca al Partido Nacionalista Vasco. La situación política y económica es la misma ahora en Euskadi que antes del verano. ¿Cómo definirías esa situación? ¿Cuáles son las circunstancias que lo marcan? Bueno, en cuanto a la situación económica, bueno, la tendencia que venía marcándose antes de verano sigue consolidándose y nosotros consideramos que es positivo, una tendencia a crecer progresivamente, a pesar de que, como estamos viendo puntualmente, hay situaciones de empresas que están en situación de crisis. Los datos nos están diciendo que se está consolidando el crecimiento y la tendencia sigue igual. En cuanto a la situación política en Euskadi, en lo que a Euskadi estrictamente se refiere, antes del verano nosotros como partido político, como grupo parlamentario y también el gobierno al que estamos apoyando, siempre hemos intentado entablar una relación de respeto y de diálogo con las distintas formaciones del espectro político. Somos perfectamente conscientes en lo que al Parlamento Vasco y al Gobierno se refiere, que estamos apoyando a un Gobierno que no tiene mayoría suficiente para poder ir avanzando y ir cumpliendo lo que está en su programa de Gobierno y otras actuaciones que puedan realizarse, y para eso nosotros estamos intentando, desde el respeto y desde el diálogo, llegar a distintos acuerdos con las formaciones políticas que están en el Parlamento. Existe una situación particular, indudablemente, que en este momento se está viviendo con más crudeza, que es la situación de Cataluña, e indudablemente que también puede tener incidencia en lo que a la situación política de Euskadi se refiere en este momento. Digo por la crudeza, por la intensidad que ahora está manifestando, porque la situación no es nueva, es una situación que lleva muchos años. Y por las horas que ocupan los medios de comunicación, tanto de allí como de aquí. ¿Alguna circunstancia nueva, José Antonio Pastor? Hombre, del verano acá, yo creo que más allá de ese análisis general que hacía Josune, de que las grandes cifras parece que indican una mejora de la situación económica, es evidente además que existe una estabilidad política que ayuda a esa situación económica, pero no podemos dejar de mencionar que precisamente al principio de verano, y hoy seguimos con él, han aparecido una serie de elementos, de empresas en crisis, independientemente de la cuantía numérica en puestos de trabajo, son significativas de que no todo va tan bien como puede aparecer de algún discurso oficial, ¿no? Aquí cerquita tenemos el problema de la naval, que entre los empleos directos y los directos estamos hablando de 2.000 personas. Que ya ha anunciado el Lehendakari que podría estudiarse. Sí, a mí me ha parecido una buena noticia, porque desde algún otro grupo político se había hecho la apuesta por la inyección de dinero público en las empresas en crisis, algo que el gobierno vasco siempre ha rechazado, y hoy por primera vez, y yo me alegro, el Lehendakari ha abierto la posibilidad de participar en el accionariado, aunque sea de forma minoritaria, de la naval, algo que me consta que los trabajadores de la naval han recibido de forma muy positiva, ¿no? Porque abre un pequeño rayo de esperanza, pero también tenemos aquí cerca en las encartaciones el tema de CEL, tenemos la antigua Fagor Industrial, y esto, a Fagor Electrodomésticos, perdón, y esto no son precisamente datos positivos, ¿no? Sobre todo porque no hay en el horizonte una salida clara para ninguna de estas tres empresas que se encuentran en situación de crisis, ¿no?
Y aunque es verdad que nada más empezar la legislatura, los socialistas solicitamos la reactivación de una ponencia especial sobre margen izquierda que se había puesto en marcha en la anterior legislatura para establecer conclusiones, y he empezado a trabajar, porque no se trata solo de dar una solución puntual a problemas concretos que se producen en un momento determinado en el tiempo, ¿no?, sino crear las condiciones para una regeneración industrial sólida y a futuro, ¿no? Y esta comarca en concreto ha tenido y tiene vocación de seguir siendo una zona industrial, no una zona simplemente de servicios. Y ese probablemente sea, para mí, desde el punto de vista económico, el antes y el después de antes del verano y ahora. ¿Coincides con lo que acabas de escuchar, Iker? Sí, evidentemente tenemos una situación de crisis puntual en un número importante de empresas en nuestra comarca, y entendiendo casi nuestra comarca a la margen izquierda, pero también la zona minera y las encartaciones, vemos como 3 empresas muy significativas en estos momentos, quizás las más importantes respectivamente en cada una de esas zonas, como son la Naval en la margen izquierda, General Eléctrica en la zona minera y CEL en las encartaciones, están en una situación crítica y al borde del cierre, ¿no? Aunque esperemos que los esfuerzos que están haciendo lleguen a buen puerto y se puedan llegar a salvar, ¿no? Pero sí es evidente que hay detrás de toda esta situación, vemos 2 elementos. Por un lado, la situación de desindustrialización y de abandono de la margen izquierda por parte de las instituciones. Nos prometieron en los años 80 reconversión industrial, y lo que obtuvimos fue desmantelamiento industrial, y por tanto vimos en las comarcas de Euskadi que tienen una menor presencia de la industria en su Producto Interior Bruto, a pesar de tener una tradición histórica muy importante en ese sentido. Y por otro lado, a día de hoy tampoco tenemos una política industrial global por parte del gobierno vasco que sea capaz de dar respuesta a problemáticas como la que estamos viviendo, ¿no? Es muy significativo que, bueno, el señor Urkullu ha cambiado de opinión, yo también celebro que haya cambiado de opinión, pero que lo que se está mostrando es que se está improvisando, que no se hace seguimiento de empresas que son estratégicas y que requieren una atención prioritaria por parte del gobierno. Hace unos días, cuando estalló el último capítulo de la crisis de la Naval, el señor Urkullu se preguntaba en voz alta que cómo era posible que una empresa que tenía carga de trabajo tuviera 150 millones de deuda, y nosotros lo que le decimos al señor Urkullu es que a él no le corresponde hacer esa pregunta, sino responderla, porque el gobierno vasco tiene el deber de supervisión y de controlar empresas que, además, como en el caso de la Naval, hacía tiempo que venían dando ya señales de alarma, y no responder o empezar a correr cuando ya evidentemente tenemos encima de la mesa un concurso de acreedores, y además dando bandazos como el tema de la participación en el accionariado, y respondiendo en principio de forma negativa a la petición de los trabajadores de la empresa de crear una mesa tripartita para garantizar el futuro, ¿no? Por tanto, la consejera yo creo Arantxa Tapia esta misma semana o el viernes de la semana pasada decía que no era el momento. Que no era el momento, y entendemos que sí es el momento, ¿no? Yo creo que tendremos oportunidad luego de hablar. Decía, si el verano ha cambiado algo la situación económica. Hemos empezado un poquitín haciendo un repaso de la situación industrial de la margen izquierda, pero en términos generales podemos decir que la tan cacareada recuperación, que es evidente que se manifiesta a través de algunos indicadores macroeconómicos importantes, todavía no está llegando a la mayoría de las personas, a pesar de que se ha recuperado el Producto Interior Bruto. Por ejemplo, del año 2008 hay 43.000 empleos menos o 7.000 empresas menos, y además la mayoría trabajadora de este país está viendo en los últimos años, en esos años en los que precisamente está repuntando el Producto Interior Bruto, cómo pierden su poder adquisitivo y cómo bajan los salarios, ¿no? Por tanto, hay mucho trabajo todavía por hacer, tanto en el ámbito industrial como en el reparto más justo de la riqueza. ¿Y Podemos se siente más cerca de lo que acaba de escuchar por parte de Bildu o más cerca del PNV y Partido Socialista? Bueno, nuestra valoración de lo que ha pasado al principio del verano al final del verano evidentemente es negativa, porque además yo creo que hay que tener mucho cuidado con utilizar el término de la puntualidad. Es decir, cuando las empresas que empiezan a caer, cuando estos problemas empiezan a surgir en comarcas que ya de por sí tienen problemas de desempleo, que ya de por sí tienen problemas de generación económica, evidentemente el problema va más allá. El problema no es puntual de que hay una empresa que está siendo mal gestionada y que hay una empresa que no está funcionando. El problema es de que hay una comarca de que está desatendida, de que hay una comarca como la margen izquierda que tiene una deuda histórica sin cumplir en cuanto a lo que sucedió en aquellos años en los que se desindustrializó y no hubo una alternativa económica para el desarrollo de la comarca, y lo que está sucediendo ahora es que nos encontramos con que está habiendo consecuencias a la desatención que han seguido estas comarcas, como puede ser, por ejemplo, también las encartaciones que tienen los municipios con de las tasas más altas de paro de Euskadi y que no tienen una alternativa económica para ofrecer empleo a aquellos trabajadores de empresas como CEL, que evidentemente están en una situación muy sensible.
Por lo tanto, no me gusta hablar de que surgen problemas puntuales en estas empresas, sino que hay una razón de ser para que los problemas surjan en ciertas comarcas, en ciertos lugares y en ciertas empresas. Pero es que os toca a las instituciones vascas dar solución y responder a ello. Evidentemente, y de hecho nosotros ya lo dijimos desde el principio, es necesario inyectar capital público en estas empresas y nos alegramos de que el Lehendakari haya cambiado de opinión, pero lo que demuestra que no hay un plan de rescate, no hay un plan de choque para este tipo de situaciones, porque tenemos a un Lehendakari que hace una semana dice, bueno, que hay que buscar inversores privados, y que ahora dice, bueno, pues igual es que hay que inyectar dinero, pero de manera minoritaria. Nosotros entendemos que la participación pública en estas empresas que están a punto de caer o con una deuda tal, tiene que ser de manera mayoritaria. Y entendemos que quizás el gobierno vasco no tiene capacidad o no puede acometer de manera completa esa inyección mayoritaria, pero quizás el gobierno central también tendría que tener una parte de participación, y para que hubiera una parte mayoritaria pública en estas empresas que permita además garantizar que va a haber un control sobre la gestión de la empresa hasta que sea solvente y viable y no nos encontremos con casos como el de la Naval, que es que además ha sido un problema de gestión, que tiene carga de trabajo, y no permitir que en empresas que son estratégicas, por la mala gestión de una serie de inversores y de las personas a las que han puesto a trabajar, surjan este tipo de problemas. Hoy escuchábamos al propio comité de empresa diciendo, ¿no?, que cuando han nombrado a una serie, han profesionalizado el consejo que va a gestionar la empresa, decir que qué pasa, que es que si los de antes eran amateurs o algo así, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo nos podemos encontrar ante este tipo de situaciones con empresas estratégicas? El control que tiene que tener las instituciones públicas ante este tipo de situaciones tiene que ser mucho mayor para garantizar la supervivencia de este tipo de empleos. Terminamos este primer turno con Nerea. Sí, la verdad es que muchas de las cosas ya se han dicho aquí, y es evidente, no es un problema puntual, y yo en eso estoy de acuerdo, porque además la Naval es un problemón, o sea, porque al final son muchísimas las familias, se ha dicho aquí, muchas las empresas que se derivan, pero además viene a agravar, como también se ha dicho aquí, una situación de una comarca, la margen izquierda y de las encartaciones, que ya venía arrastrando un problema de desempleo importante, con unas tasas de paro pues las más elevadas de Euskadi. De hecho, pues durante mucho tiempo nosotros hemos pedido en el Parlamento Vasco precisamente que se hicieran planes específicos de recuperación económica para esta zona. ¿Pero os parece bien también que haya una inyección de dinero público? A nosotros nos parece que las instituciones tienen que implicarse, que deben de sentarse, ver cuál es la mejor solución, y una solución óptima, y una solución que permita el mantenimiento de la empresa a largo plazo, porque de lo que se trata, se decía aquí, que se controle la gestión y que la empresa tenga un futuro a largo plazo, que no sea una solución que se dé ahora y que dentro de un año pues la solución, o sea, no haya servido para nada porque la situación sea la misma. Yo creo que por la importancia de una empresa como la Naval, hay que buscar una solución que sea definitiva y que precisamente perdure en el tiempo. Y es verdad que hay que llevar a cabo planes de reindustrialización, sobre todo planes para que fomenten el empleo, porque se decía aquí, es verdad que vamos mejor, pero también, por ejemplo, en los autónomos encabezamos la caída de autónomos de toda España, con lo cual, quiero decir que en casi un 22,6% se han perdido de autónomos en Euskadi. Entonces, al final es verdad que ahí todavía queda trabajo por hacer, pero para hacer ese trabajo, que es verdad que se ha iniciado, creo que es importante sentar la base, porque si no, lo que se construya sobre una base que no sea estable, pues al final acaba cayendo. Y creo que para eso es necesario un clima, un escenario de estabilidad económica, de estabilidad política. Este año en Euskadi hemos tenido presupuestos y el Partido Popular ha tenido un papel importante en que existieran esos presupuestos, que ha dado un marco de estabilidad que permite, bueno, pues luego poder exigir una serie de planes que permitan, lo que yo creo que además es la prioridad de todos los grupos en esta mesa, en la Cámara Vasca, y seguro que de los ciudadanos, que es la creación de empleo y la consecución de tasas de personas ocupadas cada vez mayor.
Sí, sí, me gustaría, Yolanda, hacer una serie de apuntes. No estoy en absoluto de acuerdo cuando decís que no existe, evidentemente, una política industrial, y además no es una cuestión de ahora. En Euskadi ha existido política industrial durante más de 30 años, una política industrial que ha tenido como clave dos cuestiones. Uno, como en este caso, atender a las urgencias que en cada momento puedan ir surgiendo y acompañar a esas empresas, como así está siendo desde distintos ámbitos institucionales. Aquí en la margen izquierda, en Enkarterria, que estamos viendo cómo los ayuntamientos, la Diputación y el Gobierno vasco están teniendo relación tanto con los trabajadores a través del comité de empresa como con los propietarios y accionistas. Se les acompaña, se atiende a las urgencias y además se establecen políticas a largo plazo, políticas industriales. Nosotros en este momento en el Parlamento Vasco, antes José Antonio se refería a la ponencia que tenemos para dar respuestas concretas a esta comarca, a la comarca de la margen izquierda y de Enkarterriak, así como a Oarsoaldea en Guipúzcoa, pues por su particular situación, tanto en cuanto al desempleo como a las circunstancias que aquí se dan de colectivos con especiales dificultades para poder acceder al mercado laboral, para lograr empleo, y esa ponencia está haciendo su trabajo. Se estableció un calendario, en octubre se presentará el dictamen de la ponencia y ahí estamos trabajando todos los grupos de forma conjunta. Ya, pero los resultados igual deberían ser más rápidos, ¿no? Quizás en plan tirón de orejas el gobierno vasco, gobierno. Yolanda, el gobierno vasco aprobó cada 4 años aprueba un plan de industrialización que lo aprobó en julio, lo remitió al Parlamento. Nosotros en octubre la consejera lo va a presentar y todos los grupos políticos además van a poder hacer aportaciones a ese plan que desde el gobierno se ha presentado para que pueda mejorarse en todos aquellos aspectos que se considere oportuno. Os referíais a la necesidad de poder inyectar a las empresas que están en esta situación de forma inmediata, pero sabéis perfectamente las dificultades que puede haber desde una perspectiva y la interpretación que la Unión Europea puede hacer de las inyecciones que se hagan en las empresas que están en crisis, porque si se hacen estando en crisis se consideran ayudas de Estado y no hemos avanzado nada. Por lo tanto, la posibilidad a la que el Lehendakari se refería hoy no es la primera vez. Él la ha manifestado en un caso concreto, en el de la naval, porque es sobre el que se le ha cuestionado, pero la búsqueda de distintas fórmulas, además de las vías que existen para ayuda a la financiación de empresas, como Bideratu, otras vías, con la constitución de un fondo para la inversión o para participar en el capital de empresas, como a través de Carpen, por ejemplo, una herramienta que también podría servir. La búsqueda continua de poder actuar de esta forma ha estado presente desde el principio. Yo se lo he oído a la consejera en el Parlamento Vasco y a distintos miembros del Gobierno. Doy la palabra a la oposición. Sí, dos precisiones, ¿no? Como nos has puesto como socios de Gobierno. Ya, pero así para intercambiar. Vamos a ejercer como tal, ¿no? Dos precisiones. La ponencia de la margen izquierda no la pusimos porque fuéramos clarividentes y supiéramos los parlamentarios que íbamos a tener un problema con los astilleros de la naval. Se hizo porque se entendía que había un problema estructural en la comarca al que había que dar atención, ¿no? Por lo tanto, la ponencia de la margen izquierda no va a sacar la varita mágica que diga a partir de que se aprueben las conclusiones solucionar el problema de la naval, ¿no? Ya, pero es que los problemas son graves. Sí, requieren, claro, reitero un poco, una solución más dos modos de actuar. Efectiva. Uno reconociendo que no son puntuales los problemas. Uno de cirugía inmediata para temas urgentes que han ocurrido, que eso es una actuación propia del Gobierno en este caso, y otro a medio y largo plazo para que esos temas no vuelvan a aparecer encima de la mesa, ¿no? Y yo sobre este tema sí quiero dejar alguna precisión. Siguen los mismos datos de paro en la comarca, en margen izquierda. Sí. No son los datos espeluznantes de los años 80 o 90, pero son más altos que la media de Euskadi en prácticamente todos los municipios de la comarca, con mucho. Pero por echar un capote también, cualquier ponencia o proyecto o documento que presentéis, luego pasa a la oposición y os lo va a tumbar. Y como no tenéis mayoría absoluta... No estamos hablando de un proyecto, estamos hablando de un documento de trabajo en el que pero que luego todos se va a debatir y se tiene que aprobar en el Parlamento. Y otra cosa distinta es la discusión que aquí se establece, que es muy interesante, sobre ayudas públicas sí o ayudas públicas no. Nosotros somos partidarios de estatalizar la economía productiva, entre otras cosas porque tampoco es posible en el marco de la Unión Europea, pero tampoco somos partidarios de negarnos por sistema a que de forma transitoria y puntual se pueda inyectar dinero público
En Francia lo han hecho en repetidas ocasiones. Pero quizás también se crea un agravio comparativo respecto a la situación que viven otras pequeñas empresas, que como son poquitos trabajadores, entonces ahí ya no hay capacidad. Claro, pero es que estas grandes empresas tienen mucho tirón sobre otras muchas pequeñas. El caso de la naval es paradigmático, son 186 empleados fijos y hasta 2.000 de empresas auxiliares que son las que están empezando a cerrar. Hay otra tarea que tienen las instituciones públicas, que es la de a las empresas que están en esa tangente de las empresas estratégicas, el preparar un plan de ayuda para que reduzcan la dependencia que tienen estas empresas con esas empresas estratégicas. Porque si no, al final lo que nos encontramos es con que si cae una, caen todas las de alrededor. Lo que está pasando ahora. Que es lo que está pasando exactamente ahora. Y ahí, evidentemente, tú no puedes inyectar capital en todas las empresas que hay. Pero tú a las pequeñas empresas, sí hay dos cosas que puedas hacer con las pequeñas empresas que están en el entorno. Uno, hacer un plan para ayudarles a que reduzcan su dependencia con la empresa matriz. Y dos, abrir vías de crédito. Sí, me alegro que esté saliendo bastante a colación la cuestión de la ponencia de la margen izquierda, porque fue una propuesta de nuestro grupo que este parlamentario tuvo el honor de defender, y es cierto que fue muy bien acogida y aprobada por los demás, y se ha trabajado codo con codo en el análisis, ¿no? No es la primera vez que me han dicho que se está tardando mucho, ¿no? Y es verdad que los tiempos son los que son. Ha habido unas elecciones por medio, ha habido la incorporación de un nuevo grupo que también tenía derecho a sumarse a los trabajos, pero lo que está haciendo en esa ponencia es un análisis exhaustivo e integral de la situación de la zona minera de la margen izquierda, abordando aspectos como la demografía, la educación. O sea, se está haciendo no solo en el ámbito más estrictamente económico productivo, sino un análisis integral, porque creemos que las soluciones también tienen que ser integrales. Y eso ha llevado una serie de comparecencias y de presentación de documentación muy exhaustiva, y nosotros estamos expectantes con la aparición del dictamen, y ahí aportaremos cuestiones que nos parecen fundamentales, como entendemos que debe ser como eje de las propuestas un plan activo de reindustrialización, un modelo de gobernanza o de gestión de ese plan de reindustrialización que cuente con la participación de todos los agentes socioeconómicos y, por supuesto, un presupuesto, porque en política, si no hay dinero contante y sonante por medio, pues realmente las cosas no funcionan, ¿no? En ese sentido, criticar el plan Indartu, que es la única política de discriminación positiva hacia las zonas desfavorecidas, que ha visto reducida su dotación económica ya de por sí escasa en este ejercicio, o se negó a una propuesta de Euskal Herria Bildu de crear un fondo de 10 millones a corto plazo para las zonas más desfavorecidas. Pero además de ese trabajo, como decía en la ponencia, con una perspectiva más estratégica y un análisis más profundo, también Euskal Herria Bildu propuso un fondo de emergencia industrial para precisamente poder atender a este tipo de necesidades que surgen en un momento dado. No creemos que todas las empresas que estén en crisis, hoy se pregunta el Lehendakari, tengan que ser automáticamente nacionalizadas. No creemos que el gobierno tenga que asumir empresas que estructuralmente estén fuera del mercado por su situación económica, pero sí entendemos que en empresas como el caso de la naval o el caso de CEL, que son perfectamente viables desde un punto de vista económico y productivo, si en un momento determinado tiene una necesidad de tesorería, de financiación, un puente hacia una estabilidad económica que luego permita desarrollar per se a esa empresa, no hay ningún problema en que las instituciones hagan esa inversión en forma de capital o de préstamo. Ahora, luego también es que además, hay que hacer, para eso de alguna forma están las instituciones, para ayudar y atender los problemas de sus ciudadanos. Y luego uno puede ser, digamos, con respecto a las limitaciones que establece la legislación europea para las ayudas a empresas, uno puede ser más papista que el Papa, o puede buscar los huequitos para ver dónde puede ayudar, porque el Estado francés acaba de nacionalizar un astillero. En Galicia sabemos que son cuestión de Estado el defender los astilleros. En Andalucía también ha habido una intervención pública muy decidida en favor de esos astilleros, y aquí parece que la primera reacción, ahora yo no sé si se está corrigiendo, pero ha sido como que era una patata caliente y ahí no nos podemos meter, ¿no? Yo creo que ahí aquí, se podía actuar más. Aquí ha habido poca tibieza a la hora de ser valiente y adoptar y tomar decisiones, algunas incluso recuerdo perfectamente que luego nos han dado muchos disgustos, pero que estaban copiadas, calcadas prácticamente de la zona de Marsella. Me estoy refiriendo a medidas que se adoptaron en la crisis anterior, en los años 80, finales de los 80-90, se adoptaron medidas, se copiaron, que salían... de los astilleros, sí, que finalmente fueron declaradas legales por los tribunales europeos, no, pero hubo medidas que a nosotros Europa y que
hubo que devolver el dinero y nos han dado muchos disgustos. O sea que esa réplica de decir algo que en Francia se está haciendo, aquí no hay suficiente valentía para poder hacer, no es así. O sea, la experiencia nos dice que algunas medidas que en otros sitios han aplicado, aquí se ha tratado de aplicar y que luego los disgustos han sido considerables también. Hubo una denuncia de Holanda o de la cuenta de las ayudas. Que devolver, que fue y entonces a lo que me refiero es que sí, que efectivamente, pero yo no tengo ninguna duda, al margen de la posición política que a mí me toca defender, por la trayectoria y porque ya podemos echar la vista atrás y ver lo que durante décadas y décadas se está haciendo, la osadía que ha habido por parte de las instituciones y la valentía que hay y la voluntad de, bueno, pues ir explorando vías nuevas no se está para en esa poder línea. ayudar. Estás hablando de casos de hace más de una década. En la misma línea, en los últimos años hay una inhibición, yo creo que bastante no, consciente a la hora de desarrollar una política industrial activa. Lo que te dice la experiencia y la experiencia que vas ganando a lo largo de los años de gestión pública desde las instituciones es que hay determinadas decisiones que piensas que van a favorecer y a la larga te suponen el disgusto. Por tanto, lo que estoy diciendo es que cuando se dice hay que inyectar directamente, hay que saber en qué marco estamos, en qué escenario estamos, qué presiones jurídicas podemos tener y cuáles son las decisiones que se pueden adoptar. Pero que no tengo ninguna duda de que el Gobierno, la Diputación, está acompañando a las empresas que están en este caso, y estamos hablando, porque estamos precisamente en esta zona de la Naval o de CEL, pero son más de 30 empresas las que pueden estar en este caso. Antes hablamos, en Euskadi 58.000 empresas, el 90% son pymes. Hay otras empresas que no salen en prensa, que no tienen impacto mediático, que nadie pide que se inyecte dinero en sus empresas, porque parece que aquellas que tienen más impacto mediático por su volumen, en el caso de por ejemplo, la Naval, porque efectivamente son empresas estratégicas, pues se les debe prestar más atención. Y a las estratégicas se les presta, pero todas están siendo para un consideradas. Trabajador de una pequeña o de una grande que está en una situación de crisis. Eso es lo que quiere decir, que estamos hablando de algunas, pero que si nos están escuchando gente que está en la misma situación, pero que pertenece a empresas pequeñas, pero que no se ven reflejadas en los medios, pues que también están en la agenda. Las empresas estratégicas se definen porque son capaces de generar empleo para otras. Sí, de ser tractoras. Y por eso es importante darles un tratamiento específico. No digo yo que discriminatorio con el resto, pero sí prestarles una atención especial, porque de que esas vayan bien dependen otras muchas más, pequeñas, de esa gente que ahora se puede sentir diciendo, oye, mira, nadie se acuerda. Y muchos autónomos que han tenido que, bueno, pues que han tenido que cerrar la persiana. Seguro que muchos nos están escuchando precisamente porque no han tenido las suficientes ayudas en su momento para, bueno, pues para poder mantener al final su negocio en pie. Yo creo que más allá, y además se ha dicho aquí, yo también lo comparto, más allá de las ayudas directas que, bueno, pues hay que buscar fórmulas que impidan después que, bueno, pues que al final nos podamos encontrar, lo decía yo antes, con una solución a corto plazo, pero que a la larga, bueno, pues al final se puede volver a encontrar. Más allá de ello, lo que sí está claro es que las instituciones se tienen que implicar, tienen que intentar buscar soluciones. Hoy mismo se preguntaba en el Congreso de los Diputados al ministro de Guindos, preguntaba una por parte del Partido Nacionalista Vasco, y se ha ofrecido por parte del Gobierno de España el colaborar, el sentarse con el Gobierno vasco para buscar una solución para la naval y de la misma manera para otro tipo de empresas que están en estas situaciones. Yo también comparto que es verdad que muchas de esas empresas que al final son pymes y que en Euskadi pues un porcentaje, lo decíais, de empresas elevadísimo, son pequeñas y medianas empresas, pues hay que deben tener también un tratamiento especial para que pierdan esa dependencia y sean capaces de al final generar volumen de trabajo al margen de esa empresa matriz, para que luego no nos encontremos con el problema no solamente de una empresa grande que ya por sí misma tiene un número de trabajadores, bueno, un volumen muy importante, sino todo lo que conlleva detrás, porque si desaparece esa, desaparece automáticamente, porque su única carga de trabajo es esa empresa grande. Y luego, por último, ya por referirme a lo que se decía aquí de la ponencia, es verdad, tenemos la ponencia en marcha, la ponencia tiene que llevar sus plazos, pero es verdad que al ciudadano le puede resultar que es muy lento,
porque si estuviésemos hablando de una zona que llevase pues 2 o 3 años en mala situación económica, pero es que yo creo que las encartaciones son las grandes olvidadas durante mucho tiempo, y la margen izquierda también. Quiero decir que al final yo comprendo que a los vecinos de las encartaciones, a los vecinos de la margen izquierda, las soluciones, aunque es verdad que tienen que llevar su tiempo, para ellos es muy lenta la solución, porque llevan mucho tiempo pues con índices de desempleo muy elevados, pero igual y a ellos les parece excesivo. Es la política en sí. No, yo como decía, porque es que eso es, viene de antes del verano, pasará el verano y pasará el año. Pero por eso hay que compaginar de alguna forma lo que son las reflexiones estructurales que requieren su tiempo y su actuación a medio y largo plazo, con las actuaciones puntuales para solucionar problemas que son reales a día de hoy, que no pueden esperar. Por ampliar un poquito entre las prioridades y retos que yo he apuntado, o sea, porque luego será un poco lo que os ocupe en las sesiones plenarias que comenzarán el próximo día 21, además del tema de reactivación económica y empleo, que ha centrado buena parte de este programa. Luego escucharemos que habláis de transferencias pendientes, del autogobierno, estatuto, de la ponencia de paz y convivencia, y de lo que está pasando en Cataluña y de qué vamos a hacer aquí en Euskadi. ¿Esas cuestiones interesan al ciudadano? Bueno, yo creo que unas más que otras, ¿no? Yo creo que hay algunas que están muy en el ojo del huracán del criterio político de los diferentes partidos, y a veces se escapan de las preocupaciones ciudadanas en muchos casos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la sensación de que el problema catalán, y sin siquiera entrar en valoraciones sobre lo que me parece lo que está pasando, aburre soberanamente a muchísima gente. Es decir, ese machaqueo constante de informaciones de todos los medios de comunicación, en un sentido o en el otro, lo llamamos ya monotema, sobre ese asunto, acaba siendo cansino. Y me consta que es cansino incluso para una parte importante de la sociedad catalana, ¿no? Que está ya más que aburrida de estar permanente siempre con la misma matraca. Ese puede ser un ejemplo paradigmático de lo que estoy diciendo, pero hay otros asuntos que preocupan mucho a los políticos y preocupan bastante menos a los ciudadanos, y quizás debiéramos de hacer el esfuerzo de focalizar el discurso político en aquellos temas que sean más de interés real de los ciudadanos que lo que es interés de los distintos partidos en la pelea política, ¿no? Eso no hemos sido capaces de hacerlo. Yo creo que es verdad que el tema catalán, al final hay una sobredimensión de información, y ya pues al final la ciudadanía está un poco, pues, como decías tú, ¿no?, del monotema, pero sí que yo creo que es importante, y nosotros así se lo vamos a pedir en el debate de política general ya el 21 al Lehendakari, dejar claro y meridiano que en Euskadi pues esos caminos sin retornos iniciados en Cataluña no se van a iniciar, porque precisamente lo decía yo antes, la recuperación económica, la actividad económica, le gustan los marcos de estabilidad, los marcos de confianza, y desde luego situaciones como las de Cataluña, las aventuras, como decía, de viajes sin retorno catalanas, es todo lo contrario a la estabilidad, todo lo contrario a generar climas de confianza. Entonces yo creo que fundamentalmente el Lehendakari lo que tiene que dejar claro en ese pleno de política general del día 21 es que él apuesta por un escenario de estabilidad, por un escenario de respeto a la legalidad, y de que aquí esas aventuras que no llevan más que a crispar a la sociedad, a escenarios de absoluta desestabilización económica, política, social, aquí no se van a dar. Y yo entiendo que eso como consejo del Partido Popular. No, es que yo creo que como en el partido, como lo decíamos antes, además de broma, como hay al final siempre hay un binomio, ¿no? Por una parte está el Partido Nacionalista Vasco y sus presidentes que van a ir a la manifestación, que hacen una serie de declaraciones a favor del proceso, y luego está el gobierno, en el que el señor Urkullu dice que hay que respetar la legalidad. Y yo creo que en estos términos, yo comprendo que al Partido Nacionalista Vasco le gusta mucho la ambigüedad, pero en estos términos la ambigüedad no es posible, es o se está a favor de respetar la ley y la democracia o no. ¿Josune, por alusiones? Sí, efectivamente estábamos hablando antes de eso que nosotros en el PNV llamamos bicefalia, todo el mundo sabe, distinguimos porque nos parece muy importante, por lo tanto insistiremos sobre esa diferenciación, lo que es el plano institucional y las responsabilidades que como gobernantes, cuando así la ciudadanía nos elige, adoptamos, y en el plano institucional lo que se está haciendo es defender los intereses desde el ámbito competencial, desde esa institución, de toda la sociedad vasca, independientemente de que comulguen o no
con nuestro proyecto político ideológico, lo que se hace es presentar un programa de gobierno, y esa es la hoja de ruta del Lehendakari, Nerea, en los distintos ámbitos, y la hoja de ruta del gobierno vasco, en este caso, es el programa de gobierno y los planes que el Lehendakari nos presentó en el Parlamento. El PNV, por seguir con ese ámbito de diferenciación, cuando nosotros, el Partido Nacionalista Vasco, llegó a un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista de Euskadi, uno de los ámbitos, porque teníamos diferencias de posicionamiento ideológico y de proyectos, y está por escrito, quiero decir que hasta va bien, ¿no? No, hasta la diferencia o la divergencia o las manos libres también. Pero bueno, sí, dejamos que ese ámbito cada uno íbamos a defender la posición que teníamos, pero la hoja de ruta del PNV en cuanto al autogobierno y todo este proceso, Nerea, está presentada por escrito. Sí, pero ¿no crees que es un poco fiasco? Escrita. Porque, a ver, una representante en este caso del Partido Nacionalista Vasco decía la semana pasada que bueno, que al final lo que ha pasado en Cataluña era algo que en las elecciones, antes de las elecciones, bueno, pues así se había prometido, así se había anunciado, y que ahora no se hacía más que aplicar. Claro, pero el Partido Nacionalista Vasco se presenta en las elecciones, como tú dices, con una hoja de ruta que lleva a, bueno, pues a espacios de ruptura, pero luego cuando llega no se sabe, ya se mantiene la ambigüedad y no queda muy claro si se mantiene ese espacio, si no se mantiene. Entonces, esa es la interpretación que desde el Partido Popular hacéis de espacios de ruptura. Nosotros solo una cosa, esa hoja de ruta con los 11 puntos, que la independencia es esa el hoja de ruta, final, esa hoja de ruta con los 11 puntos y con todo el calendario de cómo queremos que se desarrolle, se presentó en el Parlamento, en la ponencia de autogobierno, lo incluimos en nuestro programa de gobierno, no está recogido en el programa electoral, no está en el programa de gobierno porque no llegamos a un acuerdo, y dijimos cada uno va a defender la posición que tenía y cada uno vamos a defender. Nosotros mantenemos ese documento. Otra cosa es, Podemos va a presentar ahora su documento, los grupos tenemos la posibilidad de actualizar aquellos documentos que presentamos. Nuestra hoja de ruta, para que no tenga duda el Partido Popular, está presentada por escrito y es coherente con lo que venimos defendiendo. Yo, con respecto a si el tema de Cataluña y de autogobierno produce aburrimiento o no aburrimiento, yo tengo que decir que a mí no me aburre, no solo no me aburre, sino que me ilusiona y me apasiona, porque estamos asistiendo, digamos, a la ruptura del régimen instaurado en el año 78 por los herederos de Franco, o tutelado por los herederos de Franco, con los límites marcados en aquel momento. Estamos asistiendo a esa ruptura, estamos asistiendo a la mayor movilización democrática de la historia contemporánea de todo el mundo occidental, estamos asistiendo a un momento absolutamente apasionante, y yo lo que diría es, aquellas personas a las que os aburre, pues oye, hacer como se les suele decir a los niños, si tú no le das importancia y te aburre, pues déjales a los catalanes, parece que a ellos les interesa bastante. Es ¿no? democrático, Pues, presionar darle la independencia, quien no está a favor de eso es democracia. Si os estáis aburriendo tanto, darles de interpretar los catalanes como un ente único que piensa. La mayoría no, para eso, si se pudiera hacer un referéndum, perdona, si se hace un referéndum se verá lo que opinan los catalanes, pero como no queréis dejar hacer el referéndum, y espera, no, que digamos esto solo ha sido la presentación y un poco en tono irónico, ¿no? Porque algunos dicen que les aburre, ¿no? Yo no creo que sea una cuestión de aburrimiento, sino que es una cuestión política de primer orden. Yo creo que más que nada pensar y a ver qué pasa allí, para luego a ver. Pero es que efectivamente llegamos a que aquí tenemos nuestra propia agenda y nuestro propio calendario con una ponencia de autogobierno que ha concluido, está a punto de concluir su trabajo y que por tanto abre una siguiente fase, que es la fase de presentación de aportaciones, y si no fuera suficientemente interesante nuestra agenda propia, que tiene como compromiso dar pie a un nuevo estatus en el corto plazo, entendemos que la situación de Cataluña todavía hace más apremiante el abordar ese debate, y por tanto creo que estamos abriendo el curso político en el cual este país puede afrontar un nuevo estatus de relación con el Estado español. Y si los partidos mantienen su palabra, hay quórum o hay mayoría política cualificada y transversal suficiente para que ese nuevo estatus sea un nuevo estatus basado en el derecho a decidir. Pues pero a mí personalmente no me aburre, porque es un tema que me interesa, pero sí que puedo entender que haya mucha gente en la calle. Es que es lo que he dicho yo. A mí me preocupa más que me. También es verdad que creo que a nosotros, y esto no le resta importancia al asunto, creo que es que a veces nosotros tampoco sabemos explicar cuán de importante puede ser, por ejemplo, la actualización de nuestro estatus político, tener un nuevo estatuto para el desarrollo de nuestro país.
no sabemos explicarlo, no sabemos expresarlo y entonces eso hace... Y la pregunta sería, ¿está en las prioridades o preocupaciones del ciudadano? Y encima centramos el debate siempre, muchas veces, en lo mismo, cuando en este caso, y en nuestra propuesta de que vamos a llevar a la ponencia de autogobierno, va a ser una propuesta extensa que va a hablar desde, efectivamente, derecho a decidir, consultas, hasta consolidación de derechos, igualdad entre mujeres y hombres, etcétera. Claro, si nosotros no le explicamos a la ciudadanía que el tener un estatuto que blinda sus derechos, que hace que tengamos una ley suprema que marca unas líneas sobre cómo tienen que estar protegidos y protegidas a la hora de desarrollar sus vidas, pues entonces se van a pensar que lo único que estamos haciendo es hablar sobre si tiene que haber una consulta o no, un referéndum o no. Ese es un primer problema. Y ahí nos toca a nosotros también extender un poquito ese discurso y no centrar solo el discurso del autogobierno en el encaje territorial, que es importante, que es conflictivo, que existe una discrepancia muy alta sobre cuál debe ser el encaje territorial de Euskadi, pero evidentemente el proceso que se está llevando a la ponencia de autogobierno es mucho más amplio y mucho más extenso, porque si no, no tendría el objetivo de actualizar el Estatuto de Autonomía, sino simplemente pues tendría como objetivo pues desarrollar una ley o un mecanismo de decisión o lo que fuera. Pero desde luego el proceso en sí es interesante y además en el caso del Elkarrekin Podemos, que vamos a presentar ahora la propuesta, nos parece un momento tremendamente oportuno para presentar nuestra propuesta, porque teniendo en paralelo para mirar al marco de lo que está sucediendo en Cataluña, pues es un momento perfecto para presentar algo que entendemos es más sensato y viable que lo que está sucediendo en Cataluña en este momento. Que también hay que respetar políticamente, pero que sí que es cierto que desde luego, desde nuestra perspectiva, no está siendo el proceso de las mejores maneras posibles. Ya sabes lo que pasa. Cataluña es que ya lo intentaron así, ¿sabes qué es lo que pasa? Con la puerta en las narices. Que tú me estás planteando que yo renuncie a mis idearios, que es el de la reforma democrática del Estado. Es decir, esto es como si yo te estás pidiendo a los catalanes que renuncien a sus ideales. Cuando les han cerrado la puerta para transformar las cosas de forma democrática, yo no les estoy pidiendo que renuncien a sus ideales. Yo tengo una opinión política sobre los procesos que están llevando a cabo y esa es la opinión política que pongo sobre la mesa. Y como he dicho mil y una veces, yo y mi formación política en el Parlamento catalán no se van del Parlamento, sino que votan lo que creen que tienen que votar dentro de un proceso democrático. Bueno, y opinan, y hay opiniones distintas, pero bueno, pero luego hay un voto y opinan lo que creen que tienen que opinar dentro del proceso democrático. Y ya está, y dan su opinión y votan. Que dentro del proceso democrático forma el referéndum que va a haber, claro. Preguntaba si... Bueno, si no sé, me da la sensación de que te corte y no quisiera... No, yo quería decir que parece ser que no se puede hacer una crítica sobre el proceso que se está realizando. No, ahora mismo es decir, no se puede. Yo no voy a mandar a Guardia Civil a la puerta de ningún sitio a que se lleve una urna o a que registre nada. Pero evidentemente voy a hacer una crítica. ¿Por qué? Porque me parece que hay incongruencias e inconsistencias y falta de garantías. Porque creo, por ejemplo, que en el proceso de aprobación de la ley de referéndum se hablaba de que no se había presentado antes en el Parlamento por miedo a que se impugnara ante el Tribunal Constitucional y ahora, cuando ha habido una impugnación por parte del Tribunal, esa impugnación se rechaza. Digo, puedes realizar ese mismo... Termino. Puedes realizar... La desobediencia civil a veces sí y a veces no. Espera, si es que no he terminado, si no me dejas terminar. Sí, pero... Puedes realizar ese mismo acto de desobediencia en el momento en el que te impugnan el proyecto de ley y seguir teniendo un proyecto mucho más garantista de desarrollo de la ley dentro del Parlamento, en vez de hacer una chapuza y dar 2 horas de tiempo a los grupos de la oposición para que realicen eso. Puedes realizar es que son 10 años de desobediencia. 10 años puedes realizar son subterfugios para no hacer frente al debate de fondo. el mismo acto de sumisión o insumisión, es el debate de fondo. Desobediencia en un momento y en otro se puede realizar. A ver, en relación, Yolanda, con lo que estabas comentando de la pregunta de si efectivamente estos temas que estabas comentando son de interés de la ciudadanía, de la sociedad vasca, nosotros, en cuanto al planteamiento, bueno, y la cuestión
política y la territorialidad y evidentemente el conflicto que existe con la nación vasca y con la catalana, siempre decimos que es un problema político al que se le tiene que dar soluciones políticas, y las soluciones políticas parten del diálogo. Se tiene que hablar, el respeto, y que la ley no está, la ley tiene que adaptarse a la realidad como en otras cosas se está haciendo, y eso es lo que en este caso tiene un déficit. Si interesa o no interesa, por ejemplo, en el tema del autogobierno, Lander mencionaba que tal vez la gente pueda pensar que nos estamos limitando y circunscribiendo a responder a un problema de territorialidad. No es solo eso, pero también es eso, porque evidentemente existe esa problemática, existe ese conflicto político que no se puede mezclar con el que el régimen de las autonomías general esté agotado y pretender que hagamos una reflexión conjunta de las dos cuestiones, pero son problemas diferenciados políticos que ambos necesitan respuesta política. Pero cuando estamos hablando de autogobierno y cuando estamos hablando de un nuevo estatus jurídico político, a la gente tal vez le resulte extraño y una lata que estemos hablando de eso porque nos damos tortas, pero lo que sí es verdad que de eso lo que se deriva es las condiciones de vida de la sociedad vasca. Entonces, todos tenemos que hablar, y yo creo que podemos hablar y hacer una revisión, porque antes estábamos esa es hablando, la parte que no llega al ciudadano, pero cierto, no llega porque a la gente nos elige a nosotros y a nosotras para que resolvamos los problemas, para que sus condiciones de vida sean las mejores, para que el bienestar de la sociedad sea la mejor. Y antes hablábamos de reconversión industrial, de sectores que están maduros en un momento dado y necesitan una revisión y dar respuestas actualizadas. También en política tenemos que hacer reconversiones políticas y revisiones de modelos pues que han funcionado. Nosotros decimos que hemos tenido un buen modelo y el Estatuto de Gernika ha contribuido positivamente a tener una buena calidad de vida en Euskadi, pero pedimos que se cumpla, pedimos que mientras tanto podamos también reflexionar de esas competencias y esas capacidades que podemos tener, que muchas veces se ven cercenadas y últimamente se han visto cercenadas desde Madrid y van en detrimento de la capacidad que tenemos nosotros de autogobierno que históricamente hemos desarrollado. ¿A la gente le interesa todo esto? Pues igual dicho así, dice, ya están con su chapa, pero es que luego en la realidad son las tasas de reposición en las ofertas públicas de empleo, luego en la realidad son leyes que están siendo impugnadas y que por tanto la voluntad del gobierno vasco y esa capacidad de autogobierno está siendo limitada. Nos resulta difícil tal vez decir hasta dónde llega a afectarles un estatus u otro estatus jurídico político, pero desde luego es de interés de la sociedad. Ahora que va a intervenir el Partido Popular y acaba de hacerlo el Partido Nacionalista Vasco, quizás a la gente lo que nos llega y entendemos mejor es, como en Madrid necesitan el apoyo del PNV para sus presupuestos, pues ahora el PNV es cuando pide todo lo que puede para conseguir mejora. Eso igual llega más al ciudadano. Yo lo que no sé si lo... bueno, yo creo que sí, que se entiende perfectamente. Yo lo que creo que es verdad que muchas veces estos debates se ofrecen a los ciudadanos, pero porque dicen, no, es que llegan mal, no, es que generalmente cuando se habla del nuevo estatus y demás, se enfoca sobre bases identitarias y sobre bases territoriales. No se habla de si van a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos vascos con un nuevo estatus o siendo independientes. Y además hay que recordar que el número de ciudadanos vascos que están a favor de la independencia van disminuyendo según el Euskobarómetro. Pero de lo que se trata, y es verdad, es si con un nuevo estatus realmente la calidad de vida de los vascos, las condiciones de vida de los vascos mejorarían. Desde el Partido Popular consideramos que no. Desde el Partido Popular consideramos que además en este momento abrir el melón de la modificación estatutaria va a generar más distorsiones, muchas más distorsiones que puntos a favor de la mejora de las condiciones de vida de los vascos. Y de lo que se trata antes de replantearse el modelo es ver si hemos conseguido exprimir todas las virtualidades que el modelo nos da. Porque es verdad que puntualmente se saca un debate que yo creo que no es un debate real, que es un debate interesado, que es el debate de la reclamación de las competencias, que en muchos casos no se quieren, pero que se ponen sobre la mesa para utilizarlos como instrumentos de negociación, pero que son debates, como digo, interesados, cuando a lo que no se ha enfrentado es a sacar toda la virtualidad de las competencias que sí se tienen, a exprimir las competencias que tienen. Y voy a poner un ejemplo que me van a entender los ciudadanos perfectamente.
ninguna comunidad autónoma, en este caso no corresponden estas competencias, que son las competencias fiscales, al gobierno vasco, sino a las 3 diputaciones, pero no hay ninguna que tenga unas competencias tan enormes como las que tenemos nosotros aquí, y sin embargo no tenemos capacidad competitiva, no somos competitivos con otras comunidades autónomas, no aprovechamos todas las virtualidades que fiscalmente, todos los instrumentos que fiscalmente tenemos para hacer nuestras empresas más competitivas, para que nuestros ciudadanos vivan mejor pagando menos impuestos, no, con lo cual de lo que se trata es de utilizar más... Va a entender eso que acabas de decir. Hombre, y si a la sociedad ya le dices, termina un segundito, y si a la sociedad le dices que si mañana te independizas, el pago de las pensiones, a ver cómo lo enfrentas, entonces ya sí que entiendes. A ver cómo lo enfrentamos si no nos independizamos, porque el modelo que está en peligro es el actual. Para testar eso que tú has dicho, preguntaría a... ¿Tienes el una amplia muestra de la sociedad vasca? Confiaréis en él. Nerea, preguntaría a una amplia muestra de la sociedad vasca si considera que las condiciones de vida que en Euskadi se dan son mejores o peores que las de otras comunidades autónomas, y si por tanto hemos utilizado o no esa potencialidad que el autogobierno y nuestro régimen propio nos ha dado o no. Creo que la respuesta sería unitaria. Y si miramos al sociómetro vasco, ¿sabes cuál es el tercer problema? El primero es el empleo y la situación económica, pero ¿sabes cuál es el tercer problema? El conflicto político. El conflicto entre nosotros, la incapacidad que tenemos muchas veces para poder ir articulando acuerdos y avances y ir progresando en torno a temas sectoriales. Pues se me ocurre industria porque hemos hablado antes, pero me da igual un pacto sobre la educación o en muchas materias, y de que podamos gastar energía en esa línea, en la línea de la construcción y de la gestión. No, pero que no estamos utilizando las potencialidades que nos da y que estamos menos... peor que en otros sitios, somos menos competitivos. Que no somos tan competitivos como podríamos ser. Nerea. Bueno, yo creo que las cosas nunca se pueden poner en el blanco y el negro y el todo de nada, porque nada en la realidad es así. Es verdad que el estatuto actual tiene potencialidades no suficientemente desarrolladas y trabajadas. Tampoco se puede hacer el desideratum de decir si somos más autogobernados o más soberanos o más independientes vamos a vivir mucho mejor. Tampoco tiene por qué ser así. Dependerá de la ideología que impregne quien gobierne en cada caso. De la misma forma que en España puede haber una política más progresista o menos progresista en función de las fuerzas mayoritarias que estén en el gobierno. Por el hecho de poner aquí un Estado independiente vasco no quiere decir que automáticamente sea el paradigma del bienestar, de la justicia social, no. Dependerá de las políticas que se arbitren en cada caso. Y eso es así. Por eso el debate territorial es muy importante, para unos más que para otros, pero también el debate social es muy importante. Y nosotros hablábamos en el documento que hace 2 años ya presentamos con la ponencia de autogobierno, del autogobierno hacia adentro, de la gente que vive en este país al que se le quiere dar solución o se le intentaría tener que dar solución en base a las potencialidades del autogobierno y de otro tipo de cosas que actualmente quizás no se pone suficientemente en el foco, como es la calidad de vida y el bienestar social y el derecho a la vivienda, todos esos derechos que también debieran formar parte del fondo del autogobierno, son los que nosotros queremos recoger. Yo me alegro que Podemos vaya también un poco en esa línea del documento que está presentando, porque seguro que en eso coincidiremos con el documento que presentamos hace 2 años, ¿no? Pero eso me parece tan importante o más que la clave exclusivamente territorial. Y es verdad que quizás no lo hemos sabido trasladar debidamente, pero a una parte de la ciudadanía le daría la impresión de que estamos todo el día discutiendo solo en esa clave identitaria o territorial. Nosotros eso lo tenemos claro. Creo que no es cierto. Nosotros eso lo tenemos claro. Siempre hablamos de la simbiosis de construcción nacional y construcción social y construcción económica. O sea, un país necesita un todo. Son distintas situaciones las que se deben abordar, distintas reflexiones, y tendremos distintos puntos de encuentro. Pero desde luego el fondo tiene que ser de nuestro proyecto ideológico, indudablemente responder a ese conflicto político que existe de base territorial, pero desde luego siempre teniendo claro que todo tiene que ser para que redunde en beneficio de una sociedad que es plural y de una sociedad que lo que quiere es mejorar sus condiciones de vida para la sociedad y para la población en general. Intervención para Lander, sí. Luego para La verdad que con Pastor sí que ahí voy a mostrar acuerdo. Al final lo que yo quería decir antes, y no en este caso con ERA, yo sí creo que tener un nuevo estatus jurídico político, un nuevo marco, nos va a permitir vivir mejor. Sí lo creo claramente, además, porque creo que nosotros tenemos ahora la gran oportunidad de establecer un marco que permita
que la gente en un futuro tenga garantizado su derecho a la vivienda, que las mujeres y hombres tengan garantizado su derecho a la igualdad, que tengan mayor capacidad de participación política, que tengan unas instituciones públicas más cercanas. Pues precisamente lo que estoy diciendo es que quizás necesitamos reforzar ese marco y crear un marco, en nuestro caso desde nuestra posición ideológica, que blinde a través del estatuto una serie de garantías sociales, una serie de derechos sociales. Y además, dentro de ese marco, responder a un conflicto político evidentemente existente que tiene que ver con la existencia de múltiples identidades dentro de Euskadi, de identidades nacionales mixtas también, que en su mayoría son mixtas, y sobre todo responder en un marco de convivencia de ese tipo de identidades y de respeto a Euskadi como nación y a las nacionalidades que existen, o a las diferentes identidades nacionales que existen en ese marco territorial. Y nosotros todo eso lo vamos a incluir en el texto, no vamos a excluir nada, no vamos a excluir la parte territorial, no vamos a excluir la parte social, pero evidentemente va a ser un 70% de parte social y un 30% o incluso menos dedicado al conflicto político en concreto, y por supuesto también a la profundización democrática de los mecanismos que tienen las instituciones, que muchas veces nos olvidamos un poquito de hablar de eso, ¿no? Hablamos del desarrollo o del blindaje de los derechos sociales, hablamos de cómo resolvemos el conflicto político, pero nos olvidamos también de cómo respondemos a esas demandas cada vez mayores que hay de participación política, de transparencia, de una reforma de un sistema o de una arquitectura institucional que ya se empieza a quedar un poquito obsoleta y que tiene eso es lo que llamamos nosotros el autogobierno hacia adentro también. Vamos a terminar este capítulo con Níker, prácticamente. No he medido en el documento que estamos preparando para presentar en esta ponencia qué porcentaje es social y qué porcentaje responde a la cuestión territorial, pero sí que nuestro grupo parlamentario hace balances semestrales de su actividad, y no solo nuestro grupo, sino el conjunto de los grupos de la Cámara, la mayoría de las propuestas que llevan, a pesar de que lo que trascienda puede dar a entender otra cosa, pero el grueso de la acción parlamentaria se refiere a este tipo de cuestiones, a la gestión cotidiana. Nosotros estamos por encima del 85%, luego hablamos a veces de presos, hablamos de derecho a decidir, hablamos de solidaridad con Cataluña. Es cierto que se proyecta mucho más, y en nuestro caso en particular, casi yo creo que de forma premeditada, con la intención de encasillarnos solo en este tipo de cuestiones, pero el grueso de nuestra acción política se refiere a la gestión del día a día de las personas, el Parlamento en general. Y el Parlamento, ya he dicho, el Parlamento en general va en esa dirección. Un nuevo estatus, por supuesto, que es para que la gente viva mejor. En términos cuantitativos, y casi no me gusta demasiado plantearlo así, pero es que el País Vasco tiene una renta per cápita un 30 y tantos % superior a la del Estado, tiene prácticamente la mitad de tasa de paro, por tanto, la viabilidad económica ya de un proyecto independiente para mí está fuera de todo lugar, porque es un país más próspero en términos absolutos y relativos de lo que es el Estado español, y por tanto, una situación de independencia haría que viviéramos en una situación mejor que la actual, pero sobre todo nos daría pie a poder gobernarnos a nosotros y a nosotras mismas de una forma más adecuada, con la voluntad democrática de la mayoría de la ciudadanía, pero también con las necesidades propias que tiene nuestro modelo productivo. Y a veces nos pasa que cuando se nos gobierna desde Madrid, se nos gobierna en base a otras políticas económicas y a otras políticas ideológicas que no se ajustan a nuestras necesidades. A la gente le importarán los salarios, ¿no? Pues en estos momentos estamos afectados por una reforma laboral dirigida expresamente por parte del gobierno del PP a abaratar los salarios, a bajar los salarios para abatar los costes, porque se apuesta por un modelo productivo de bajo coste, lo cual es letal para el modelo productivo industrial que nosotros queremos desarrollar de industria avanzada. Es decir, a la gente se le está bajando los salarios porque la legislación impuesta desde Madrid rompe la negociación colectiva, se están destruyendo los convenios y por tanto se está produciendo una bajada de salarios. Fijaros si el hecho de quién decide, dónde decide y qué decide tiene una influencia directa. Por tanto, queremos reivindicar el máximo de competencias para que además, y yo con esto termino, una sociedad en la que jamás el Partido Popular llegaría a tener mayoría absoluta, como es la sociedad vasca, no tenga que estar dependiente de lo que pasa en Madrid y que nos gobiernen desde unas posiciones ideológicas ajenas y contrarias a la voluntad de la mayoría de este país. Que sé que son muchas las cuestiones que nos quedan encima de la mesa. Por deferencia, ya saben ustedes, siempre que lo hacemos, le damos la última intervención al partido que ostenta en este caso, digamos, la Lehendakaritza, que tiene mayoría representativa en el Parlamento Vasco. Por lo tanto, yo sueno una última conclusión para terminar el programa. Pues la conclusión que empezamos el curso político, como los chavales y las chavalas estas semanas están empezando en sus Empezáis escuelas. más tarde que ellos, ¿eh? Empezamos más tarde, no empezamos más tarde, ya empezamos antes, con plenos, pero nosotros bueno, pero no nos vamos a decir que, porque parece que estamos justificando siempre, y
a mí eso me da un poco de rabia también. Yo creo que muchos de nosotros pues hemos estado en otros sitios trabajando, volveremos a otros sitios, y yo defiendo que en política se trabaja mucho y que la gente confíe de que todos los que estamos en esta mesa vamos a trabajar desde la discrepancia en muchos casos, desde el acuerdo en otros casos, pero para defender los intereses de la sociedad vasca, cada uno desde su perspectiva, que creo que eso es algo que la sociedad nos va a agradecer, y me gustaría terminar con esa conclusión, por no hacer Me lo ha puesto muy fácil, lectura. Josune, pues manos a la obra. Aquí todos y los políticos también, que empieza, como decíamos, el primer pleno con el pleno de política general, que es la declaración institucional que inicia el curso a cargo del Lehendakari. Se hablará también de estas transferencias que también van a ocupar el curso político, como es la seguridad social y prisiones. No sé si alguna más como Fogasa o puede quedar alguna otra. Las gordas de gestión económica. Y luego tocará hablar de los presupuestos del año 2018, así que esto ya es invitación para que puedan estar de nuevo con nosotros y explicárselo a los ciudadanos. Si nos invitas, aquí estaremos. Gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido este tiempo. Les damos también las gracias a todos ustedes. Coinciden sus prioridades con las suyas. También en próximos programas hablaremos de la necesidad de que las instituciones públicas respondan con rapidez a los requerimientos que hacemos los ciudadanos. Hablamos de sanidad, por ejemplo, esto será nuestro nuevo curso también. Hablaremos de educación y hablaremos de seguridad, cómo no, ¿eh? Todo en próximas ediciones de Temas de Actualidad. Les esperamos, Gabón.